A ver, chicos, entonces, esa es la número 1, ¿ok? En la número 4 que tenemos acá, dice, se muestra la gráfica, otra gráfica, velocidad versus tiempo, ¿ok? De un coche que se mueve en el eje X. Determina cuáles de las siguientes proposiciones son correctos. A ver, chicos. Durante los primeros 4 segundos, se mueve hacia la derecha. A ver, ¿quién me dice verdadero o falso? Durante los primeros 4 segundos, se mueve hacia la derecha. Sí. Claro. Verdadero, ¿no? Muy bien. A partir del 4.º segundo, acelera uniformemente. A ver, ¿verdadero? Sí. ¿Verdadero? Verdadero, ¿no? Porque a partir del 4 segundos está acelerando, ¿eh? Acelerando uniformemente. El módulo de su desplazamiento durante los 10 segundos es 10 metros. A ver. ¿Falso? No, son 20. 20. El módulo de desplazamiento durante los 10 segundos es 10 metros. ¿Cómo sería, chicos? A ver. Ese es el área velocidad por tiempo. Ya. Esa es velocidad por tiempo. Cuando vemos ahí el área para hallar el desplazamiento, las áreas se restan, ¿ya? Por ejemplo, este es área 1 y este es área 2. Es verdadero. ¿Ya? Y cuando tú quieres el desplazamiento, ya que el desplazamiento es más conocido esto, ok, porque acá te pide el desplazamiento. Cuando es espacio recorrido es la suma de las áreas, ¿ya? Pero acá cuando es desplazamiento viene a ser la resta del área 1 menos el área 2. ¿Ok? Cuando es recorrido es la suma de las áreas, cuando es recorrido, pero como es desplazamiento es la resta de las áreas, ¿ok? Tengan en cuenta, cuando es, vamos a borrar esta de ella, esta de no lo pongo, me va a confundir, ¿ya? Cuando es recorrido, vamos a ponerle espacio recorrido, es mejor conocido, esto va a ser igual a la suma de las áreas. ¿Okay? Pero el valor absoluto, porque te tiene que salir todo positivo, acuérdense eso siempre. ¿Ok? Entonces, como te pide el desplazamiento, el área de esto, ¿cuánto es? 40, ¿verdad? 40, porque acá está, pues, ¿no? 40. Y acá, obviamente, 6 por 10, 60, entre 2, esto es 30. Entonces, tú acá hallas, y entonces el desplazamiento, ¿no? En este caso va a ser igual a 40 menos 30. Y eso es 10 metros. Entonces, verdadero, ¿no? Entonces acá todo es verdadero. ¿Ok, chicos? Todo es verdadero. A ver, ¿me avisan para poder continuar?
copiando, chicos, ustedes copian rapidito. Ya, listo. Si un automóvil con rapidez de 108 kilómetros por hora es frenado uniformemente en razón de 5 metros por segundo, ¿qué tiempo demora en detenerse? Cuando te dicen acá que es frenado, significa que va a haber una desaceleración. O sea, significa que la aceleración prácticamente va a ser negativo. ¿Por qué? Porque a la velocidad en que está yendo el automóvil va a estar frenándola ahí para que pueda detenerse hasta que su velocidad final va a ser cero. Entonces nos vamos a encontrar con esta imagen. Así. Ay, me salió chuequito. A ver. Vamos a encontrarnos con esta imagen de acá. Entonces yo tengo esto de acá así, ok, y acá así. Entonces, obviamente que acá se va a obtener, entonces la velocidad final va a ser cero, ¿ok? Pero la velocidad inicial, nosotros vemos que es 108 kilómetros por hora. ¿Qué tenemos que hacer? A ese 108, multiplicarle por 5 sobre 18 y transformarle en metros por segundo. ¿Sí se acuerdan, no? Las conversiones, ¿no? Entonces sacas 18 avas, acá te va a salir 6, y 6 por 5 va a ser 30 metros por segundo. Entonces la velocidad inicial en metros por segundo va a ser 30 metros por segundo. Entonces, acá va a haber un cierto tiempo, ok, un cierto tiempo que no sabemos qué es lo que me piden, ¿no? ¿Qué tiempo demora en detenerse si viene con 30 metros por segundo y vas a tener una velocidad final para detenerse cero? Entonces, y la aceleración, como les digo, va a ir en contra, en contra. Si esto va hacia allá, no, acá ya no porque se detiene. Entonces la velocidad va a ir en contra y ese 5 metros por segundo al cuadrado. Ahora ustedes me dirán, pero Miss, ¿por qué no le coloca negativo? Ah, ya. Yo no le coloco negativo porque la dirección me está yendo hacia este lado. Entonces, como la dirección está en contra, ya va a ser positivo. Ahora, si yo hubiera puesto que la aceleración va hacia allá, lo pondría negativo porque va contrariamente, pues, ¿no? A lo que es. Entonces, como estoy yendo a la dirección que yo le pongo, entonces ahí no es necesario colocar negativo. Pero cuando yo pongo la fórmula, ahí sí tengo que colocar que sea negativo porque está desacelerando. Ok, entonces acá yo tengo velocidad final, tengo velocidad inicial, tengo aceleración y tengo tiempo. Y no tengo tiempo, no tengo lo que me piden. Entonces, utilizo la fórmula velocidad final es igual a velocidad inicial, aceleración por tiempo. Pero en este caso, como ustedes se acuerdan acá que hemos visto, bueno, acá le faltó colocar menos, ¿ya? Menos, y menos. Ya esto cuando lo copian en su cuaderno colocan menos, ¿ya? Menos significa desacelera. Y el positivo significa acelera. O sea, siempre cuando la aceleración está acelerando, ustedes van a utilizar la fórmula con el positivo. Y cuando está desacelerando, o por ejemplo le dicen frenar y toda esa cosa, van a utilizar la fórmula pero con negativo. Lo mismo sucede acá, ¿ya? Acá está positivo o negativo. ¿Ya? Entonces, ahora sí, eso lo van a copiar en su cuaderno. Entonces acá tenemos, entonces, velocidad final va a ser igual a velocidad inicial menos aceleración por tiempo. Entonces, la velocidad final es 0. 0 va a ser igual a 30 menos 5 por t. Entonces, obviamente se va a igualar, 5t va a ser igual a 30, entonces el tiempo va a ser 6 segundos. 30 entre 5, 6 segundos. Ahí está. El tiempo va a ser igual a 6 segundos. Ahí está. 6 segundos va a ser el tiempo. ¿Ok, chicos? ¿Ok? Listo, ¿no?
Ahora, en la número 5 dice, de acuerdo al gráfico, velocidad versus tiempo, calcular la distancia recorrida por el módulo. Ok, muy bien. ¿Se acuerdan que les dije, no? Cuando es distancia recorrida, espacio recorrido, se va a sumar las áreas. Ok, entonces acá, de frente, ¿no? Esta área 1, que es 10 por 10, es 100. Y el área 2, que viene a ser, a ver, acá es 2 por 4, es 8 entre 2, esto vale 4. Entonces, para hallar esta distancia recorrida, o decirle espacio, o ya vamos a ponerle D, ¿no? Distancia recorrida, también conocida como D, minúscula, ¿ok? Entonces, acá tenemos que va a ser igual al área 1 más el área 2. Entonces, esto va a ser igual a 100 perdón, más 4 que estoy colocando. 100 más 4, ¿ok? Y el resultado te va a salir 104. Ahora, si se preguntan por qué 100, porque esto es un cuadrado y se multiplica 10 por 10, por eso es 100. Y como este es un triángulo, se multiplica la altura, que es 4, no se considera el negativo, ya, todo valor absoluto. Entonces, 4 y 12 menos 10 es 2, acá es 2, y 14 por 2, acuérdense que el triángulo es base por altura entre 2, y 14 por 2 entre 2, eso es 4. Entonces, por eso acá me va a salir 104 metros, ¿ok? ¿Lo copiaron, chicos? A ver, para pasar al número 3. Sí, Miss. Ya, listo. Entonces, en el número 3 dice, si un cuerpo se mueve describiendo una trayectoria rectilínea con una rapidez que varía con respecto al tiempo, como indica el gráfico, calcula la distancia recorrida hasta detenerse en el intervalo de tiempo indicado. Entonces, como es la distancia recorrida, lo que vamos a hacer es hallar el área nada más, chicos. El área. ¿Por qué, Miss? Ustedes me dirán, mira, si está empezando con una velocidad de 20 metros por segundo, ¿a qué llega? Acá significa, cuando llega acá al eje coordenadas pico, acá la velocidad va a los 0, ¿cierto? Significa que se está deteniendo. Cuando llega así, es que significa que se está deteniendo a los 10 segundos. Entonces, prácticamente, está cumpliéndose lo que está diciendo acá. Entonces, solamente hay que calcular el área nada más. Y el área va a ser 10 por 20 entre 2. Entonces, eso va a ser igual a 100. 100 metros. ¿Ok? Ahí está. Ahora, en el número 6 dice, un ciclista con una RB entra en una pendiente con una rapidez de 14 metros por segundo. O sea, su velocidad inicial va a ser 14 metros por segundo. Y llega al final, allá, o sea, la velocidad final va a ser 2 metros por segundo. Si todo el trayecto lo recorrió en 4 segundos, el tiempo es 4 segundos. Y te pide la aceleración. ¿Para qué dibujar si solamente con esto se puede hacer, no? Y te pide la aceleración. Esa es la incógnita. Entonces, solamente hay que aplicar ese acá, ¿no? Aceleración es igual a variación de velocidad sobre tiempo, ¿no? Entonces, acá la aceleración va a ser, variación de velocidad es 2 menos 14, ¿no? Velocidad final menos velocidad inicial, ¿ok? Acá va a ser velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Entonces, 2 menos 14 entre 4.
Entonces la aceleración acá va a ser menos 12 entre 4. Entonces acá veo que la aceleración va a ser obviamente negativo, ¿no? Pero como te pide el módulo, entonces te va a dar un número positivo, ¿no? Menos 3 metros por segundo al cuadrado. Entonces hay que tener bastante cuidado cuando te pide un módulo, ¿ok? Módulo va a ser así. Módulo de la aceleración, 3 metros por segundo al cuadrado. Ahí está. Listo, chicos. Esa sería la 6. ¿Copiaron para continuar? Sí, ¿no? Ya. En el número 7 dice, un auto con número B, dice, tiene una rapidez inicial de 5 metros por segundo. ¿Ok? Entonces la velocidad inicial va a ser 5 metros por segundo. Ya ven que lo pueden resolver sin dibujar también, chicos, no es necesario. Si al pasar por un cruce empieza a acelerar, ¿no? Va a acelerar en razón de 2 metros por segundo. Calcula el espacio recorrido. A ver, te pide el espacio recorrido, o sea, lo que te va a pedir es la distancia. Si lo hace en 6 segundos, te da el tiempo. Entonces, tienes velocidad inicial, aceleración, tiempo y te pide distancia. Entonces, aplica esta de acá. Distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? Aplican eso de ahí. Entonces, la distancia recorrida, el espacio recorrido va a ser velocidad inicial 5 por 6 más un medio por 2 por 6 al cuadrado. Muy bien. Esto con esto se va, entonces la distancia acá va a ser igual 30 más 36. Entonces, el espacio recorrido va a ser 30 más 36, 60 metros. Ahí está. Y listo. Esa sería la cita. ¿Ok? Así sencillo, colocas los datos, aplicas la fórmula y ya está. El número 8 se calcula la rapidez final. Ah, ya, te está pidiendo la velocidad final. De un auto que pasa por un punto a 12 metros por segundo. O sea, quiere decir velocidad inicial 12 metros por segundo. Y te da la aceleración, que acelera a 4 metros por segundo al cuadrado y te da el tiempo también. Entonces, acá tienes casi todo, ¿no? Tienes velocidad inicial, aceleración, tiempo, y lo que te pide es velocidad final. Entonces tú aplicas velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Velocidad final es lo que te pide. Velocidad inicial es 12 más 4 por 3. Y como eso es 12 también, y 12 más 12, la velocidad final va a ser 24 metros por segundo. Ahí está, chicos. ¿Claro? ¿Sí, no? ¿Copiado? ¿Sí? Sí, Miss. Ya, listo. Entonces vamos a continuar para ya poder terminar. Acuérdense que solamente vamos a hacer básico e intermedio por el tiempo, ya que es 1,5. Ahí dice, escribe verdadero o falso según corresponde y marca la secuencia correcta. En el MRV dice, en tiempos iguales se recorren espacios iguales en el MRV. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, ¿no? Esto pasa en el MRV nomás. En el MRV la aceleración varía en forma constante. Verdadero. Verdadero. Porque acá dice varía. Cuando es varía, ya no es tan, o sea, es como decir, ¿no? Que la aceleración va a ir
variando, pero en forma constante. O sea, que va a ir aumentando, pero se va a mantener un rato. Va a ir aumentando, se va a mantener un rato. En cambio, si te dicen que la aceleración es constante uniformemente, entonces significa que es el MRV. Pero cuando dicen la palabra varía, eso ya lo hace diferente. Entonces eso sería falso. ¿Ok, chicos? Hay que tener bastante cuidado con ciertas palabritas, ¿ya? En el MRV la velocidad varía en forma constante. ¿Verdad o falso? A ver. ¿Verdadero? Verdadero. La velocidad sí varía, ¿ya? La velocidad varía en forma constante, ¿ok? La velocidad, la aceleración no. La aceleración es constante uniformemente. Ahora dice, si un móvil parte del reposo, su velocidad es nula. Verdadero. ¿No? Entonces la respuesta es esta de acá. Muy bien. Dice, calcula el módulo de aceleración si el móvil realiza MRV. Muy bien, solamente hay que calcular, por ejemplo, yo la voy de acá a acá, entonces la aceleración va a ser 12 menos 6 entre 3. Solo para hacer en un tramo, porque como es constante, entonces acá 6 entre 3 y eso me va a dar 2 metros por segundo al cuadrado. Y ya está, nada más. Listo. En el número 3 dice, un camión atraviesa, dice, un cruce con una rapidez de 15 metros por segundo. O sea, te está diciendo que, para este ejercicio, ¿no? Que la velocidad inicial va a ser 15. Y si 4 segundos más tarde, dice, su rapidez es de 7 metros por segundo. O sea, el tiempo que pasó es 4. Y la velocidad final va a ser 7 metros por segundo. ¿Qué me pide? La aceleración, ¿no? Entonces, como me pide la aceleración, entonces la aceleración va a ser igual a que a 7 menos 15 entre 4. O sea, velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo que es 4. Y 7 menos 15 es menos 8. Entre 4, esto me va a salir menos 2 metros por segundo al cuadrado. Acá sí es considerado, chicos, el negativo, ¿ok? Ahí está, esa sería la respuesta. ¿Ya? Ahí sí es considerado. Ahora acá dice, la número 4, una motocicleta se mueve con MRV y con una rapidez de 20 metros por segundo, ¿ok? Ya, entonces la velocidad inicial va a ser 20 metros por segundo. Pero te dice, si empieza a frenar hasta que logra detenerse en 10 segundos, o sea, después de 10 segundos se detiene, o sea que su velocidad final va a ser 0. Calcula el espacio que recorrió desde que empezó a frenar hasta que se detuvo, o sea, lo que me pide es la distancia. Muy bien, no aparece para nada la aceleración, entonces yo voy a aplicar esto. Yo sé que distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final entre 2 por el tiempo. Entonces, acá yo tengo 2 más, perdón, es 20, ¿no? 20 más 0 entre 2 por 10. Entonces, 20 más 0 es 20, entre 2 es 10, por 10, 100 metros. Ahí está, 100 metros. ¿Ok, chicos? A ver, ¿copiaron? Para poder pasar a la siguiente. Sí, ¿no? Ustedes hacen al mismo tiempo que yo. Entonces, en el número 5 dice... Miren, escuchen bien acá porque es un poquito largo el ejercicio, pero es sencillo, ¿ok? Dice, Aníbal conduce su camioneta y ve al profesor Jesús en medio de la pista. Aplica los frenos y su reacción para frenar tarda 0,5 segundos. O sea, que durante todo ese tiempo lo hace en 0,5 segundos, ¿ok?
Si la camioneta avanzaba con una velocidad constante de 72 kilómetros por hora, y eso viene a ser, ya mira, estos 72 kilómetros por hora lo multiplicas por 5 sobre 18, y eso te va a dar que eso es como 20 metros por segundo, ¿ok? Eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Hay que separar para el otro ejercicio acá, hacia abajo. Y dice, y al aplicar los frenos desacelera uniformemente a razón de 8 metros por segundo al cuadrado. O sea, su aceleración para este ejercicio, su aceleración va a ser 8 metros por segundo al cuadrado. El tiempo va a ser 0,5. La velocidad inicial va a ser 20 metros por segundo. ¿Ok? Pero del carro, el carro es 20 metros por segundo. El tiempo es 0,5 segundos. Y la aceleración que va a hacer que frene es 8 metros por segundo al cuadrado. ¿No? Entonces tengo todo eso y lo que me pide es a qué distancia del punto en que amigo el viejo Jesús se detendrá la camioneta. Entonces la distancia es lo que me piden. Entonces yo voy a hallar con la formulita, distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, como va a frenar, ahí va a ser negativo. Entonces, la distancia va a ser igual a ¿qué? Velocidad inicial, 20. ¿Por qué? Por 0,5. Menos un medio por la aceleración 8. Por 0,5 al cuadrado. Entonces, acá 20, este es un medio, ¿cierto? 20 por un medio, 10. Menos, acá obviamente que acá te va a quedar 4. Pero 4 por un medio al cuadrado es un cuarto. Entonces acá te queda 1 prácticamente y 10 menos 1, entonces la distancia va a ser 9 metros. Se ve un poquito, cuando tú lo lees, un poquito como que se te complica. Pero vamos de frente a las definiciones nomás. Velocidad inicial, tiene aceleración, tiene el tiempo y te pide la distancia. Entonces, para ir de frente a la fórmula y no complicarse todo. ¿Ok? Ahora, en este problema, en la número 6, para terminar, dice, Jaimito va en su automóvil a 108 kilómetros por hora, que eso significa 30 metros por segundo. Ya eso ya lo hemos calculado, ¿no? Y esto vale 30 metros por segundo. ¿Ok? Entonces dice, en una zona donde la velocidad máxima dice que es de módulo de 100 kilómetros por hora, pero eso no lo vamos a necesitar. Esto de acá es una nota extra que dice que supuestamente en ese lugar no tiene que haber, no puede ir máximo, ¿no? Entonces, un policía motorizado parte en persecución justa cuando el auto pasa enfrente de él. Si la aceleración constante del policía es de 2 metros por segundo al cuadrado, ¿luego de qué tiempo lo alcanzaría? Entonces, acá hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, cuando el policía cuando ve el carro, o sea, es como decir, ¿no? El policía está viniendo y el carro está yendo a su contra del policía y de pronto, ¿no? Quizás está el policía detenido y lo ve pasar al carro, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los policías? Como en muchos casos, ¿no? Ven un carro en alta velocidad que está prohibido en ese sitio, ¿qué hacen? De lo que está en reposo, así todo descansado, prende su como dice, ¿no? Su sonido, todo, y va en busca de ese carro que está yendo a velocidad, ¿cierto? Para poder meterle su mood y todo un montón de cosas, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver acá es primero lo que pasa con el policía. Primero, el policía recorre la misma distancia que va a recorrer el carro. Obviamente que no lo ve, o sea, es como decir, ¿no? Acá está el policía, que este es el poli, y acá está el carro. Se burlen de mi dibujo, por favor, que parece no sé qué cosa. ¿Ya? El carro que va a pasar con una velocidad acá.
Entonces, supuestamente acá es donde parte, ¿no? Y entonces el carro, obviamente, el policía va a ir en contra, lo va a tener que alcanzar, pero ambos van a recorrer la misma distancia. Ambos van a recorrer la misma distancia cuando acá se encuentren, ¿no? Los dos, cuando acá se encuentren, ¿ok? Entonces, para el policía va a recorrer la distancia, pero obviamente que la velocidad inicial para el policía es 0. Es 0 para el policía. Entonces, el policía lo que va a hacer es esto. Como es 0, yo voy a aplicar esta fórmula de acá, ¿no? Porque obviamente el policía va a acelerar 2 metros por segundo al cuadrado, porque esto es lo que acelera el policía. Entonces, yo voy a tener acá, como la velocidad inicial por el tiempo va a ser 0, entonces yo voy a tener acá más 1/2 de la aceleración, que es 2, por el tiempo, que es lo que me piden, ¿no? Al cuadrado. Entonces, esta distancia me va a quedar, esto va a ser 1, entonces me va a quedar tiempo al cuadrado. Para este policía, o sea, esta va a ser la ecuación 1, para este policía. Pero para el carro, obviamente la distancia que va a recorrer utilizando la misma fórmula, ¿no? Va a ser la velocidad inicial, que es 30t. Pero en este caso, este carro no tiene aceleración. Entonces, para esto la aceleración es 0. Entonces, obviamente que acá solamente va a haber velocidad, ¿ok? Porque acá el carro va a ir a una velocidad. Los carros, más que todo, van a velocidad constante. Entonces, este carro está yendo a una velocidad constante, pero máxima de 30 metros por segundo. Pero se va a mantener ahí 30 metros por segundo, ¿ok? Entonces, la distancia va a ser 30t. Entonces, tenemos esta ecuación. Y como yo sé que la distancia va a ser la misma para ambos, ¿qué hago? Igualo la ecuación 1 con la ecuación 2. Entonces, la distancia, puedo poner acá, del poli, P, y del carro van a ser iguales. Entonces, yo pongo P al cuadrado va a ser igual a 30t. Se va un t, y ¿qué te queda? Que el tiempo que pasó todo eso solamente sucedió en 30 segundos. ¿Ok, chicos? En 30 segundos. Nada más. En 30 segundos. Y eso sería todo, chicos. No se olviden hacer la parte de la tarea para la casa. Esta vez sí no lo he puesto en el PDF porque he visto que algunos lo tienen y algunos que no lo tienen, y a pesar que yo lo pongo en el PDF, ni siquiera lo hacen, así que por gusto. No, mejor hay que colocarle una nota baja nada más y ya para qué, ¿no? Si no lo hacen ni siquiera. Entonces, aquellos que lo hacen, sí, pues, ¿no? A ellos sí tienen 20, ¿no? Y todas esas cosas. Ok, chicos, entonces ya copiaron, ¿no? Me imagino. Sí, ¿no? Ya. Entonces, por favor, no se olviden enviar el ahora no tú, la teoría copiada en su cuaderno, la tarea para la casa, tanto de física como el curso de ayer también de química. Ok, chicos, no se olviden, por favor, aquellos que no están enviando, no se les va a considerar una buena nota y ustedes van a salir perjudicados, así que por favor traten de enviar. Ok, chicos, entonces nos vemos hasta el otro miércoles. Cuídense mucho, bye bye, cuídense chicos, cuídense. Chao, chao.